Le voy a dar la bienvenida rápidamente al analista político, el señor Luis Benavente. Luis, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mari Carmen. Creo que ayer estuviste de cumpleaños. Sí, sí. Entonces desde aquí un abrazo fuerte, espero que hayas tenido un día maravilloso, Sí. rodeado de mucho amor y que Dios te bendiga con mucha salud. Gracias, Mari Carmen. Sí, sí. A ti, Luis, gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, comencemos por la noticia que a todos sorprendió el día de ayer, un día que ya se había mencionado hace algunos años ya, pero sabíamos de que iba a tomar mucho tiempo hasta que se concretara. Ya el gobierno americano ha confirmado la extradición del expresidente Toledo. ¿Qué es lo que va a conllevar ahora? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? ¿Lo van a detener allá? ¿Cómo funciona esto? A ver, creo que ha demorado un poco el gobierno de los Estados Unidos en dar la extradición. Hay el caso, no hace muchos años, de un expresidente panameño que estuvo en una situación equivalente en los Estados Unidos, que fue extraditado, pero el proceso duró más o menos 2 años. En el caso de Toledo llevamos prácticamente 5 años o 6 años en este tema, ¿no? Bueno, yo me imagino que ahora lo que viene es un tema de procedimiento. Entiendo que la defensa de Toledo va a hacer uso de un recurso en estos días para evitar que el gobierno de los Estados Unidos entregue al señor Toledo. Yo creo que va a tener que entregarlo, ¿no? Muchos están recordando ahora el caso de expresidentes, no solo en Perú, sino en América Latina. El caso de Costa Rica, donde Fournier estuvo encarcelado. Rodríguez había asumido la Secretaría General de la OEA y a los 15 días regresó enmarrocado a San José, a Costa Rica, luego de haber sido presidente también de Costa Rica, ¿no? Yeah. Y hay otro caso que, bueno, pero muchos de estos casos es que terminan en la cárcel, los procesos tienen que continuar. Yo creo que va a tener algún impacto en la política peruana. De hecho, ha adquirido ayer, hoy, un primer plano en las noticias, sí, en la atención de la prensa, de la opinión pública. Creo que va a girar un poco la atención, ya no va a estar solo con la prioridad de los conflictos sociales, de las marchas, las protestas y los actos de barbarie que ha habido en estas semanas en el Perú. Finalmente Toledo pues perdió su gran oportunidad, quedará como un corrupto más, un gran corrupto, ¿no? Cuando fue quien había liderado al Perú y tuvo el respaldo de medio Perú en la lucha contra la corrupción del gobierno de Fujimori en alianza con Montesinos. Esa era la gran oportunidad que él tuvo y la echó por la borda, ¿no? Resultó ser un corrupto más. Pero el señor Toledo también gobernó con muchas mentiras. Fue un personaje que, por ejemplo, la gente recuerda más con sus juergas en los aviones, que en el Melody, que hay tantas historias que salieron de él. No historias, sino ha sido también muy controversial él. Sí, yo creo que el Perú lamentablemente es un país de falsos ídolos, sí, o de ídolos de barro, ¿no? Toledo fue el caso, encarnó la esperanza de medio Perú frente a los excesos que ocurrían con Fujimori y Montesinos. Eso está en la memoria histórica ya registrado, eso no se va a arreglar. Fujimori y Montesinos pues hicieron mucho daño al país, a la ética, a la moral nacional. Y luego viene el caso de Toledo, que encarna esa esperanza, ¿no? Yo creo que hoy en día eso salta nuevamente a la vista. Creo que esta atención que se va a dar en estos días va a hacer que el país nuevamente reflexione sobre lo mismo. Seguro. El caso de la corrupción al más alto nivel, ¿no? Que ha sido un mal crónico en todas estas décadas. Pero ellos son muy buenos también manipulando a la gente, ¿no? Porque el señor Toledo también ha sido quien se escudaba de que era un pobre, también provinciano, casi el mismo discurso del señor Castillo, casi lo mismo. Victimizarse, ¿no? Sí. Claro, y el caso de Toledo, en realidad, ese país de falsos ídolos, uno de ellos, Toledo, viene desde el inicio mismo de campaña. Recuerda, Mari Carmen, cuando la hija, que era una chica de 12 años, se paseaba por todos los canales
Claro, que utilizada por los opositores de Toledo, ¿no? Seguro. Reclamando la paternidad de Alejandro Toledo. Aparte eran igualitas, uno Sí. veía la imagen y era Sí, sí, pues, sí. un clon de su padre, eran idénticas, ¿no? Y él negaba esto de una manera increíble. Cuando él la reconoce siendo gobernante, se generó una presión tan fuerte. Incluso intervino Monseñor Bambarén en ese momento para pedir que la reconozca, para intermediar en el caso, y las portadas, las primeras planas decían reconócela Cholo, reconócela Toledo, no sé qué, y ponían las dos fotos, ¿no? Finalmente la reconoció, pero fue un show el que armó, porque luego se olvidó totalmente de ella, ¿no? Y si eso es una persona con la hija, con el hijo, a eso iba. con lo que más hay que cuidar, proteger, ¿qué no será con lo demás? Por ¿no? supuesto, ¿qué le podemos pedir a una persona con esos principios? Que niega a la hija, aún sabiendo, ¿no? Porque yo no creo que él se habría enterado cuando ya estaba en el poder. Él ya lo sabía desde antes. Claro, claro. Pero el negarlo, nosotros como ciudadanos, ¿qué le podemos pedir a este ser humano, no? Claro, y ahí está todo el resquebrajamiento de los valores nacionales, Eso. pero ¿no? Es una sola persona que encarna a la nación en ese momento. Luego la imagen de Toledo que andaba alcoholizado en la Sí. campaña del 2011, tenía entrevistas en vivo, en la mañana, en radio, Sí. y se le sentía totalmente borracho. Es cierto, es cierto. Absolutamente. Entonces, yo no quisiera dar un mensaje moralista, pues quien no quiere tomarse un trago, pero tomárselo a las 9 de la mañana y estar borracho a esa Claro. hora, en plena campaña, cuando tienes que dar un mensaje a tus votantes, al país, no encarna los valores. No, definitivamente. Encaja muy bien con el tipo que le pidió 30 o 40 millones de dólares a Odebrecht, ¿no? Sí, una vida plagada de mentiras. Se metió con la suegra, que decía que la suegra también había sido parte del holocausto y un montón de estas cosas que a las finales nos dimos cuenta de que no, y cuando uno lo enfrentaba o amigos, colegas que le hacían la pregunta, se hacía loco, se iba por la tangente. Pero claro, regresando a todo este tema de los principios, ¿no? Una persona, y yo recuerdo muy bien también que en el medio anterior donde yo trabajé, se hizo un enlace telefónico y estaba, pero... Y como bien dice Luis, aquí sí nos podemos tomar nuestros traguitos, ya sabemos en dónde, acompañados de nuestra familia, amigos, pero estamos hablando del presidente. O sea, no estamos hablando de cualquier otra persona, como cuando sucedió lo del expresidente Bill Clinton, ¿no? Al principio también negó, y yo creo que ese fue el error, porque seguro que muchos americanos le hubieran seguido dando la mano si él hubiera aceptado desde un inicio, pero como mintió, y siendo el presidente, no tampoco diciendo de que otros políticos americanos no hacían o hacen lo que él hizo con la famosa Mónica Lewinsky, él es el presidente. Pues Claro, es el delito ejemplo. de Clinton no fue lo que pasó con Lewinsky. El delito de Clinton ante las leyes americanas fue haber mentido bajo juramento. Eso se llama perjurio y es algo muy grave, ¿no? Acá la Así es. mentira es algo totalmente normalizado, Sí. que muchos la justifican, la comprenden, entre Sí. comillas. Sí, no. Imagínense que Castillo hubiera sido presidente americano, con tantas amiguitas que le han salido en el camino. No duraba pero ni un mes. No duraba ni un mes, pero claro, las culturas son totalmente Y distintas. un comentario al margen también, ¿qué tal forma de subestimar a los ciudadanos, ¿no? Porque yo digo, si miento, por lo menos hago un esfuerzo de hacer una buena mentira que sea un poco coherente, Que dure ¿no? por lo menos alguito, ¿no? Pero decir que la suegra, el holocausto y esa historieta para justificar ese dinero y involucrar a una mujer mayor de 80 años, qué poca capacidad. Sí. Y también, pero sobre todo, qué falta de respeto al ciudadano, ¿no? Mentirle de esa manera y Sí. querer que le crean, ¿no? Y además era un actorazo Toledo, ¿no? Porque cuando le cuestionaban algo, él decía con esa voz toda impostada, eso no se lo permito. Sí recuerdo. Ofendido, ¿no? Herido Ofendido. por- No, era por- era una persona descarada. Sí. Descarada, porque claro, a ver, yo recuerdo muy bien, Luisa, alguna vez a mí me enviaron para cubrir lo que es el CADE, ¿no? Esta convención de empresarios que tienen anualmente. Hace muchos años, y estábamos a puertas de elecciones presidenciales. Entonces, a mí me habían encomendado
conocer el otro lado de nuestros candidatos, ¿no? Cómo celebran la Navidad y una cosa y otra cosa, porque ya todo el tema político denso lo llevaba un grupo de personas, eminencias del periodismo. Después estaba el otro lado que veía en la parte económica, y claro, a mí como era la parte social, cultural, entretenida, ándale, Mari Carmen. Y claro, yo fui obedeciendo las instrucciones de mis jefes, y lo que me sorprendió y me decepcionó, Luis, porque siempre yo escuchaba al señor Toledo hablando de la identidad, de que cuánto quiere a su país, a nuestro país, y de ahí venía reforzado de su esposa, ¿no? De la señora Elian Carp, que mi cholo, arriba y abajo, mi cholo por aquí, por allá. Sano y sagrado, ¿no? Sano y sagrado, exactamente. Que ya todo el mundo, hasta de entre parejas, así como de cariño, se decían cholito, cholito también, de arriba para abajo. Pero bueno, como yo tenía, algo se instauró en mí interiormente, creyendo de que este señor era el más campechano de todos los candidatos. Estaba la señora Fujimori, estaba Kuczynski, estaba creo que también el señor Alan García, estaba Acuña, y el señor Toledo. Entonces yo, donde veía ahí algún candidato, yo me iba corriendo para conseguir pues mis declaraciones. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque cuando justo la señora Keiko me atendió amablemente, los demás también, y cuando me tocó hablar con el señor Toledo, a ver, fue la persona más acomplejada que yo me haya cruzado en el camino durante mucho tiempo. Eso fue un CADE en Urubamba, creo. No, fue en Paracas. En Paracas, ya. Fue en Paracas ese CADE, y me sorprendió, porque claro, yo iba detrás y le decía, señor Elian, por favor, un minutito, porque esa es la chamba. Antes de que ustedes vean el resultado final en las entrevistas que nosotros emitimos en los distintos medios, no saben la corrida con tacones que uno se tiene que dar. Hay que pasar por el gallinero encima, abajo, y conseguir esa declaración. Yo, señor Elian, unos segundos, me gustaría conversar. Entonces ella me miró él, y él siguió caminando. Yo, señor Toledo, ahí correteándolo, y me miró, pero me miró, se sentía esa percepción de alguien que te mira por encima del hombro, muy acomplejado, y con la justa contestaba, como que, ¿y este adefesio que hace aquí a mi lado? Yo lo sentía así, y eso a mí me decepcionó. Y yo dije, pero si yo nunca voté por este señor, ¿por qué yo me decepciono? Ahí entendí de que no tiene nada que ver con los cargos, sino como ser humano, uno cómo se comporta ante otra persona. Qué bonito es en las mañanas despertarte, salir a caminar, y de repente te hacen una vez y te dicen buenos días, ¿cómo estás?, ¿no? Yo creo que ese es el respeto a la existencia del ser humano, pero este señor, nada. Claro, y la política se ha vuelto tan de espectáculo, tan de puesta en escena, tan ficticia, tan impostada, tan falsa, que se olvidan de que no es eso de lo que se trata, ¿no? Y es más, creo que es un error, porque yo creo que si una persona actúa con naturalidad, con simpleza, no tal como es, nada. Gana mucho, al revés, ¿no? Gana mucho, porque muchísimo. Eso va a ser interpretado, leído, va a hacer sentido, sin que te lo digan, simplemente con gestos, con actitudes, esos códigos de conducta que están en nuestra forma de ser, en nuestra forma de expresión. La gente los registra muy fácilmente, y eso va dando una imagen, uno se va formando una imagen, ¿no? La imagen finalmente es un mosaico, ¿no? Pero si te miran feo, si el otro día aparecen imágenes que no reconoces a la hija, después que estás borracho gateando no sé dónde, después tal cual. Te sacan otra cosa, y después, entonces, claro, al final de cuentas, ¿por qué votaron por él? No porque era un gran tipo, ¿no? Sino porque era la única opción frente a Fujimori. Seguro. Fujimori en dupla con Montesinos, pues habían hecho una dupleta realmente muy nociva para el país, nos habían llevado al hoyo con ese reeleccionismo, había mucha corrupción, violación de derechos humanos. Como que se repite la historia, ¿no? Sí. Una vez más. Siempre el mal menor, ¿no? Beyle, ¿sabes? Puso, sí, más o menos el año 2000, por ahí, eso del cáncer o el SIDA, ¿no? Que elegimos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el método que escogemos? ¿Qué cosa es mejor? ¿Qué cosa es peor? ¿No? Bueno, lo que siempre llamamos es el mal menor. Finalmente, él era la opción. Pero yo digo, ya, ok, sí, esa es tu opción, o esa es la oportunidad que te da el ciudadano, mayoritariamente. Entonces, aprovechala. Tienes un capital espectacular. Haz una vida tranquila, gobierna con honestidad. Seguro. Y vas a ganar mucho, ¿no?
Pero últimamente nuestros presidentes están tan ávidos de todo eso, no Ahora, lo tienen. mira ese vale triple, ¿no? Toledo en la cárcel, Kuczynski, bueno, los Humala. Los Humala, Fujimori en también, la cárcel, claro. Castillo en la cárcel. Falta ahí Vizcarra, que se está salvando, pero de un pelo. Sí, que bueno, no creo que las tenga todas tampoco, ¿no? Él ha tenido mucha influencia en la Junta Nacional de Justicia, en el Poder Judicial. Muchos consideran que puede estar arreglando las cosas ahí, pero tiene temas pendientes bastante fuertes, ¿no? Y Alan García, pues que tenía todas las evidencias encima. Entonces no hay uno que se salve de todos los expresidentes vivos. ¿A qué extremo hemos llegado, no? ¿A qué extremo hemos llegado? Ahora, muchos en el extranjero ven eso como algo favorable, que en Perú pueda pasar eso, ¿no? Mientras en Argentina o México, donde hay tremendas corrupciones, los expresidentes no terminan en la cárcel, ¿no? El caso de López Obrador, que es yo creo que un escándalo. Bueno. ¿No? En México todo el mundo comenta que fue financiado por el cártel de Sinaloa y él anda pues permanentemente muy preocupado por el Chapo Guzmán, ¿no? Sí, el Chapo Guzmán, que también le compraba droga, dicen por ahí también al señor Evo Morales, ¿no? El kilo de droga tenía su buen precio ahí en dólares. Bueno, ¿qué podemos hacer ante ello? Nada, seguir expectantes, ver qué es lo que nos presentan ante unas próximas elecciones presidenciales y tener mucho cuidado y de ver mucho el perfil de la persona que está llegando, ¿no? Qué bueno sería de que nos enteráramos que tengan, bueno, pero si pasó lo mismo con el señor Castillo, los antecedentes de que tenía relaciones con nexos con Sendero Luminoso, el Movadef y todo lo demás, y a la final es igual, la gente siguió votando por él. Yo creo que se puede hacer algo, ¿no? Creo que se puede hacer cambios en el sistema político, en el sistema electoral, para que haya filtros y no lleguen esos candidatos con antecedentes penales, policiales, delincuentes que llegan a ser candidatos, y tenemos que escoger a ellos, entre ellos, ¿no? Uno, y dos, que los partidos también filtren y pongan buenos candidatos, ¿no? Yo no creo en eso que dicen que no sabemos escoger, no sabemos elegir. Los ciudadanos elegimos entre lo que hay, y los partidos nos ponen una oferta de candidatos que no están acreditados, que no tienen capacidad. A ver, Perú Libre puso al señor Castillo, que es una persona que uno duda si tendrá segundo de primaria. Ese es el nivel que uno le puede ver. Entonces, ¿cómo puedes poner ese tipo de candidato? Yo creo que hay que exigir al Congreso que haga los cambios en el sistema político para filtrar no solamente a los candidatos a la presidencia, sino a gobernadores, alcaldes, a congresistas, a todo cargo mediante elección, y a los partidos para que filtren y pongan buenos candidatos, ¿no? Entonces el ciudadano tendrá para escoger entre gente más competitiva, ¿no? Totalmente. No creo que sea responsabilidad del ciudadano, es responsabilidad del sistema político y de los partidos. Sí, tienes toda la razón. Luis, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Gracias Muy por la amable invitación. de tu parte.